Dios te bendiga, mi hermano y amigo, tú que estarás mirando este video. Primeramente le pedimos a Dios que te dé fuerza y te fortalezca donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres. Esperamos que esta palabra sea de bendición y edificación para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así vamos a estar compartiendo en el libro de Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 7 en adelante. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado hermano, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí, que muchas de las veces nosotros nos dejamos engañar por el enemigo. Muchas de las veces el enemigo te hace pensar, te hace creer que tú ya no tienes perdón por tus pecados, que si tú le has fallado al Señor, lo primero que te trae a tu mente, no, tú ya le fallaste a Dios, tú ya pecaste, tú ya no puedes ser un hijo de Dios, tú ya no puedes estar en los caminos, tú ya no puedes predicar. Pero su palabra, mi amado hermano, nos enseña claramente, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Una de las primeras cosas que tú debes de darte cuenta, que el Señor, nuestro amado Jesús, su sangre te limpia, dice, de todo pecado. Su sangre, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, si tú vienes y te humillas ante la presencia del Señor y tú le dices sus pecados, no es que tú vayas y te humilles delante de un sacerdote, sino que tú vengas ante la presencia de Dios y que tú a través del Espíritu Santo tengas esa comunión con el Padre, que tú le digas, Señor amado, así como dijo el Hijo pródigo, sé que he pecado contra el cielo, contra ti, sé que no soy digno de ser llamado tu hijo. Déjame ser como uno de tus obreros. Así muchas de las veces nosotros tenemos que ver y darnos cuenta de que nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, y aparte de eso el Señor nos dice que Él nos limpia de todo pecado con su sangre preciosa. No es que tú vayas ante un sacerdote o te presentes ante algún hombre sobre la tierra, sino que esa comunión que tú tienes con Dios, donde tú puedes humillarte y decirle, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque he hecho lo malo delante de ti. Eso es lo importante, que no seamos como Adán, cuando él pecó en el huerto del Edén, cuando él fue y se escondió, cuando Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, dice que vino al Edén a hablar con Adán y que le dijo, ¿por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. Desnudo significa pecado. Él estaba desnudo, él estaba en pecado. ¿Por qué? Porque había comido del fruto prohibido donde no tenía que haber comido. ¿Qué es lo que le dijo a Adán? La mujer que tú me diste fue la que me dio del fruto prohibido. La mujer que dijo fue la serpiente. Y la serpiente no podía no podía culpar a nadie más, porque no había nadie más quien culpar. Así nosotros muchas de las veces queremos culpar a alguien por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestros errores, pero tú y yo debemos de hacernos responsables de cada uno de nuestros errores que cometamos. Tú y yo lo primero que tenemos que hacer es reconocer delante del Señor que hemos fallado, que hemos pecado. Dios no te va a pegar con una vara, Dios no te va a juzgar luego. Dios quiere que tú reconozcas que tú le has fallado. Dios quiere que tú y yo reconozcamos cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un error. Lo primero que tenemos que hacer es correr a cuentas con Dios, ponernos a cuentas con el Señor, no darle espacio, no darle tiempo al enemigo que venga a jugar con la mente de uno. ¿Por qué? Porque cuando uno le da espacio al enemigo, cuando uno permite que pase el tiempo y uno no quiere reconocer que uno le ha fallado a Dios, ahí es cuando el enemigo comienza a tomar posesión de uno. Pues tú fallaste, y empieza a mandarte esos dardos de culpabilidad. Cuando tú le fallas a Dios, o yo o tú le fallamos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos ante la presencia de Dios. Señor, yo he pecado contra ti.
Señor, yo te he fallado, hice lo malo delante de tus ojos, confesarle qué es lo que tú hiciste al Señor, un ejemplo, si tú mentiste, si tú robaste, si tú adulteraste, si tú fornicaste, lo que tú hayas hecho, decírselo al Señor. Dios conoce tus pecados, Dios conoce los míos, Dios conoce lo que nosotros hacemos, pero Él quiere que se los confesemos, porque así dice su palabra, si confesamos, si hablamos nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo. No tenemos un Dios injusto, no tenemos un Dios infiel. Nosotros tenemos un Dios fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que el Señor hace? Es fiel y justo. Mi amado hermano, nosotros tenemos un Dios que se complace de la misericordia. Si nosotros no tuviéramos un Dios fiel y justo, nuestro amado no hubiera mandado a su Hijo a morir por ti y por mí. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tú y yo debemos de ver, y lo que tú y yo tenemos que memorizar y atesorar en nuestro corazón, que Dios es fiel y justo, y que tan grande es su amor que mandó a su Hijo unigénito para salvarnos, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para limpiarnos de nuestros pecados, que Él no tenía pecados, pero se hizo pecado por nosotros yendo a la cruz, para salvarte a ti, para salvarme a mí, para darnos vida eterna. Por eso Él dice, que Él dice su palabra, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te dice que de alguna cosa nomás. La palabra de Dios dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo más malo, lo más peor que tú hayas hecho, Dios te puede perdonar. Dios me puede perdonar. Su palabra dice, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Él tiene misericordia de ti y de mí cada día. Él sabe que nosotros somos débiles y que mientras estemos en este cuerpo, como decía Pablo, estoy en este cuerpo y hago lo que no quiero hacer. Estamos propensos a pecar, pero también nosotros debemos de perseverar en la oración, velando en ella todo el tiempo. Porque su palabra dice velar y orar para que no entréis en tentación. Su palabra nos enseña, mi amado hermano, que nosotros debemos estar velando y orando. ¿Por qué uno puede caer en pecado fácilmente? Tenemos un ejemplo del rey David. Cuando el pueblo estaba en guerra, él estaba en el palacio caminando de ocioso, caminando para un lado para otro. Me imagino que estaba hasta aburrido. Me voy a poner a caminar aquí alrededor. Fue cuando miró a aquella mujer. Fue cuando la tentación le entró por los ojos. Fue cuando eso vino a su corazón y lo ejecutó, lo llevó a cabo. Así muchas de las veces nosotros, si nos descuidamos, si estamos de ociosos, si no estamos en comunión con el Señor, como lo dice su palabra, ahí es donde podemos nosotros pecar. Dice su palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que tener comunión con el Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que el enemigo no está jugando con nuestra salvación. Él está esperando, dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente, viendo qué presa devorar. Entonces, si tú te pones a meditar cómo andan los leones, cómo se esconden detrás de los matorrales en los videos que tú puedes ver, o en algún lugar que tú hayas visto, o en un zoológico, simplemente los leones se están escondiendo detrás de las rocas, detrás de los matorrales. ¿Por qué? Porque están esperando que la presa pase y que la presa se descuide y no se dé cuenta que está ahí. ¿Para qué? Para atacarlo, para acechar la presa. Así está el enemigo, que el Señor lo reprenda. Cuando tú y yo no estamos orando, cuando tú y yo no estamos en comunión con el Señor, cuando tú y yo nos apartamos del Señor, no necesitas irte al mundo para apartarte de Dios. Hoy en día la moda que está dentro de las iglesias, la gente ya no ora, la gente no lee, la gente no busca de Dios. Eso es apartarte de Dios. Por eso el Señor dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora en la palabra dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos está advirtiendo el apóstol Juan que no debemos de estar pecando. Cuando tú y yo ya conocemos al Señor, dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué te va a hacer libre? De todo el pecado, de toda la potestad de las tinieblas, que cuando uno peca, uno se vuelve esclavo de las tinieblas.
Pero cuando tú y yo venimos, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice, ve, preséntate al sacerdote. No dice, inclínate ante una imagen. No dice, ve y reza 3 Padre Nuestros, 5 Ave María, un Dios te salve. No. Aquí dice que nosotros tenemos abogado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí no te está hablando de que tú tienes una intercedora, de que tú tienes un intercedor más que Jesús. Claramente te está diciendo la palabra, Jesucristo el justo. Si Él tuvo misericordia, imagínate, Él tuvo misericordia de aquel ladrón que estaba en la cruz cuando Él estaba crucificado. ¿Qué le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De seguro que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Imagínate cuántos pecados no le perdonó a aquel hombre que estaba ya a punto de ser muerto, donde estaba sangrado, donde estaba golpeado, donde no estaba con un traje, donde no estaba con una corbata, donde no estaba dentro de una iglesia, sino estaba al lado de Jesús. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Eso es lo que tenemos que tener tú y yo, que tenemos que darnos cuenta y reconocer que hemos fallado a Dios. ¿Para qué? Para que Él perdone nuestros pecados, que Él nos limpie de toda maldad, Él nos restaure, Él nos fortalezca, Él pueda seguir usando nuestras vidas. Tú cuando un vaso se te quebra, una olla se te quebra, tú no la vuelves a usar porque está quebrada. Si esa olla tú le tienes mucho aprecio, tú tratas de pegarla, tú tratas de ver cómo la puedes arreglar para ver si la puedes volver a usar. Tratas de buscar los mejores pegamentos. Trata de buscar todas las piezas cuando se te rompió, todo donde cayó. Así es el Señor con nosotros. Cuando tú y yo pecamos, el Señor trata de limpiarnos. Cuando tú y yo nos humillamos y reconocemos que hemos fallado. Dice anteriormente que estábamos leyendo que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo, dice, para limpiar nuestros pecados. Perdonar. Fíjate, lo primero que nos hace, nos perdona. Dice, para perdonar nuestros pecados. Y no nomás nos perdona, y nos limpia, dice. Y limpia de toda maldad. Imagínate. Qué tan importante es que tú y que yo nos humillemos ante la presencia de Dios y le pidamos perdón. Pero desafortunadamente se le hace más fácil hoy a las personas irse al mundo. Ya le fallé a Dios, ya no hay esperanza para mí. Yo ya le fallé a Dios, ya Dios no tiene misericordia de mí. Ya Él no me va a poder perdonarle, ya no va a poder. ¿Y qué es eso? Culpabilidad que entra aquí, mira. Que el enemigo te empieza a bombardear. Tú ya no tienes perdón, tú ya le fallaste a Dios, tú ya no puedes seguir ahí. Pero el Señor te está hablando una palabra en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, donde tú estés, donde tú te encuentres, a la hora que tú veas este video. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y para ti, ¿qué dices tú? ¿O piensas tú? Pues yo no tengo pecados. Yo que tengo que pedirle perdón a Dios, yo estoy bien. La Biblia también te dice a ti, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no es de nosotros. La Biblia dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta como pecado. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que día a día tenemos que venir delante de la presencia de Dios, limpiarnos, sacudirnos todo lo que, ese peso que nos asedia, dice la palabra. Que nos quitemos todo peso del pecado, toda culpabilidad. Cuántas veces te enojas al día, reniegas, maldices, cuántas veces te pones a ver cosas a través del internet que no son de edificación a tu vida, cuántas veces te pones a escuchar cosas que no te edifican, que tu cabeza se llena de basura, o mi cabeza, y que después uno anda hablando las cosas que no tiene que hablar, cuando el Señor nos está diciendo claramente que nos limpiemos. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar limpio. Su palabra dice, ¿quién entrará al monte santo? Los limpios de mano y puros de corazón son los que van a subir al monte santo. Aquel que no ha elevado su corazón, dice, a la maldad. Entonces tú y yo tenemos que limpiar nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice también en el libro de los Salmos que si hubiese visto el Señor si hubiese hallado maldad en nuestro corazón,
no escucharía nuestra oración. ¿Qué es lo que está estorbando en nuestra oración muchas de las veces? Que traemos en nuestro corazón raíz de amargura, coraje, resentimiento, odio, culpabilidad porque le hemos fallado a Dios. ¿Cuántas cosas en nuestro corazón guardamos? Que no estamos permitiendo que ver la gloria de Dios por las cosas ocultas que traemos. Ahora su palabra nos enseña también y nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. Aparte que dice su palabra, dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, mas que el que cubre su pecado no prosperará. Esa es la ventaja que tú y yo tenemos, que tenemos un Dios fiel y justo y le pedimos perdón por nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Tú cuando vienes del trabajo, tú no te acuestas en tu sillón todo sucio, todo sudado. Tú no te acuestas en tu cama. ¿Por qué? Porque estás sucio, hueles mal. Entonces tú te cambias, te bañas y te cambias, no te bañas y te pones la misma ropa. O te cambias y no te bañas, no. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está sudado, tu cuerpo está sucio. Así está nuestra mente, nuestro corazón cuando nosotros le fallamos a Dios, está sucio. Por eso el Señor nos limpia, y no nos limpia que te vayas a rezar o que te vayas de rodillas caminando 2-3 millas, sino que el Señor nos limpia, dice, cuando le confesamos nuestros pecados a Él. Él nos limpia con su sangre, nos perdona. Fíjate lo que primero hace. Él es fiel y justo. Primero dice, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces este es el Cristo que yo te presento, un Cristo de misericordia, un Cristo fiel, un Cristo justo, que perdona tus pecados y mis pecados. Y que esto es para que tú y yo meditemos en esta palabra, que nos gocemos en la palabra, que meditemos, que nos llenemos de la palabra de Dios cada día. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Recuerda que la palabra de Dios es la espada del Espíritu con la que tú y yo vamos a poder hacerle la guerra al enemigo. Así que Dios te bendiga, mi hermano, donde quiera que tú te encuentres. Dios te fortalezca, Dios te dé fuerza y sigue para adelante luchando la buena batalla. Dios te bendiga.